Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Dark Existence y estamos aquí para hablar del apasionante mundo de los videojuegos, aunque en mi caso enfocado principalmente en la plataforma Xbox. Este video, como han podido ver, pues la música introductoria ha sonado antes porque no voy a dar introducción y no voy a dar culminación del video. Esto es un video corrido para, en primer lugar, pues agradecer a todas esas personas que me han apoyado durante la realización de mi podcast semanal Bufanda Verde, el cual, como han podido ver en la miniatura del video y en el título del mismo, pues he decidido cancelar de manera definitiva, aunque quizás no de manera definitiva, pero por lo menos por tiempo indefinido. Y voy a pasar a explicar el por qué. Bueno, en primer lugar, obviamente, decir que esto no es clickbait, no se trata de ningún clickbait, es una decisión que llevo ya durante semanas sopesando. De hecho, hemos tenido ya 2 semanas en las cuales no he hecho el podcast. La primera porque obviamente estaba Starfield muy fresco y lo estaba jugando en ese momento, pues, y el día de ayer porque obviamente habían eventos de Nintendo y de Sony, había mucho evento el mismo día y de verdad que preferí tomármelo también con calma y pues también terminar de pensar en esta decisión que ya he terminado de tomar y pues ya lo he decidido de esta manera. Y ahora voy a explicar el por qué he decidido cancelar, por lo menos de manera temporal o por tiempo indefinido, el podcast Bufanda Verde. Es por una razón muy sencilla. Las métricas de YouTube me dicen que el contenido que yo hago en ese podcast semanal no le interesa a mis suscriptores, no le interesa a mis seguidores. Y a ver, yo creé ese podcast precisamente en respuesta sí, como respuesta a algunos suscriptores y miembros del canal que me hicieron la sugerencia de traer un podcast semanal para hablar de videojuegos. Y pues, si bien es cierto de que yo lo he dicho, yo no soy un streamer como tal, yo soy más bien un creador de contenido. A mí me gusta más crear y editar videos, pues sí que veía con buenos ojos traer en algún momento mi podcast semanal, pero no era el objetivo del canal. Mi objetivo siempre ha sido crear contenido y en eso me quería centrar yo. Sin embargo, pues se dio la oportunidad de traer el podcast, pudimos experimentar esta interacción con mis suscriptores. Al comienzo fue muy bien, pero las siguientes emisiones pues ha ido decreciendo en cuanto a audiencia, decreciendo en cuanto a visitas posteriores, decreciendo en cuanto a likes. Es decir, todas las métricas de YouTube me dicen que hubo un interés inicial bastante importante en el podcast o por el podcast y ya pues últimamente ese interés ha decaído y el golpe mortal, por así decirlo, fue el hecho de que en el último podcast que hice, que fue el día que salieron las notas de Starfield, pues el promedio de visualizaciones en el momento del podcast era de 25 personas. Y a ver, yo estoy consciente que yo soy un creador de contenido nuevo, pero yo esperaba que la aceptación fuera aún mayor. Sin embargo, pues no obtuve esa recepción por parte de mis seguidores y yo no estoy en este caso echándole la culpa a nadie ni criticando a mis seguidores por eso. Yo más bien esta idea la tomé por una poca cantidad de suscriptores que me hicieron esa sugerencia y no, obviamente no estoy involucrando al resto de suscriptores que jamás me dijo nada, no. De eso no va la cancelación. Simple y llanamente, pues me he dado cuenta de que es un contenido que definitivamente no le interesa a mis suscriptores o a la que es la gran mayoría de mis suscriptores. Entonces, las métricas de YouTube en ese sentido son muy duras con el creador de contenido. Porque ¿qué es lo que le está pasando a mi canal a raíz de eso? Pues que evidentemente son videos con menos visitas. Los podcasts que estoy haciendo son videos con menos visitas, con menos like, y eso hace de que el resto de mis videos se vean afectados en el sentido de que el canal está teniendo menos recomendaciones, por así decirlo. Y esto pues ha traído como consecuencia de que un decrecimiento en el aumento de suscriptores. Hace poco superamos la meta de los 3000 suscriptores, pero actualmente estoy en 2130 y algo. Y a mí las métricas me dicen de que prácticamente no estoy aumentando suscriptores en los últimos días, en los últimos tiempos. Y el decrecimiento en la cantidad de suscriptores es bastante notable. Y eso es evidentemente porque así funcionan las métricas de YouTube. Si yo empiezo a traer contenido que a mis suscriptores no les interesa, es decir, no lo ven,
no asisten a los podcasts, no le dan like, no comentan, porque esa es la otra. El último podcast tiene 0 comentarios, 0 comentarios. Entonces, si los suscriptores no hacen o no interactúan conmigo, pues evidentemente eso va a hacer que el resto de mis videos sean mucho menos recomendados que otros. Y evidentemente así funciona YouTube. Entonces yo, por mucho que quiera traer este contenido, que vamos a estar claros, para mí era algo secundario, pero yo a final de cuentas decidí hacerlo como para, en respuesta a propios seguidores del canal que decidieron pues pedirme esa solicitud, que de hecho también debo decirlo claramente, personas que me pidieron hacer el podcast semanal después no se pasaban por los podcasts, y eso también es lamentable, pues eso también hay que decirlo claramente. Pero las métricas, pues como yo decía, las métricas de YouTube funcionan así, y pues lamentablemente ya el podcast Bufanda Verde no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más porque me está afectando a mí como creador. Yo no soy un creador que esté pensando o que esté pensando constantemente de que voy a hacer mucho dinero con YouTube. A ver, si eso llega más adelante, llegará. Eso es algo que a mí no me preocupa en este momento. Pero vamos a estar claros, para yo traer un podcast semanal pago por un programa para poder emitirlo. Y es un programa que cuesta alrededor de 17, 20 dólares mensuales. No recuerdo exactamente cuánto es. Yo pago por eso. Entonces, si esos videos no se ven, si esos videos yo no recibo una retroalimentación por esos podcasts que estoy haciendo, no viene gente a los directos. Hemos tenido una media de 25, 30, 32, cuando el primer podcast fue de 60 o 60, un poco más de 60. Y si la gente entonces no viene, no apoyan, entonces yo no puedo hacer milagros. Y vamos a estar claros, este canal de YouTube no se sustenta solo. Este canal de YouTube lleva mucho sacrificio económico. Pero entonces, a ver, si encima de eso hago otro sacrificio para traer un contenido distinto que al final la gente no le interesa, pues entonces, bueno, hay que cortarlo y definitivamente pues pasar a otra cosa. Voy a, obviamente, a parte de ese tiempo que invertía en este podcast, pues lo voy a dedicar a otros proyectos personales que incluyan YouTube, no directamente este canal. Quizás estemos hablando de otro canal que me cree, también relacionado con videojuegos, pero de eso hablaré más adelante cuando ya tenga todo bien formalizado. O simplemente ese tiempo, si por una u otra me da por no hacer eso de lo que estoy hablando ahora, pues será para invertirlo más en este canal, en el contenido que siempre he hecho, porque esa es otra. Al yo traer un podcast semanal, dejo de hacer un video ese día, o dejo de hacer video inclusive a veces el día antes o el día después para preparar el podcast. Entonces eso, a final de cuentas, también perjudica el contenido que yo estoy acostumbrado a hacer. Entonces, mira, son muchas cosas por las cuales he decidido cancelar el podcast Bufanda Verde, y pues más o menos quería traer este resumen de ellas para que más o menos se entendiera. Obviamente tengo que dar muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal por los podcasts, que han hecho aportes durante los podcasts, porque a pesar de que hubo gente, o a pesar de que la audiencia fue poca, fue disminuyendo con el tiempo, porque inicialmente fue mucho y yo me sentí abrumado al comienzo, más bien por la recepción inicial que tuve, pues la recepción posterior fue bastante poca. Pues hay gente que sí hizo lo posible para que el podcast se mantuviera y se hizo aporte, se suscribieron, se hicieron miembros del canal. Es decir, hubo una buena aceptación, que yo pues debo agradecer y debo ser claro con esas personas y darles todo mi agradecimiento por todo lo que hicieron. Pero las cosas son como son. Las métricas de YouTube son muy condenatorias, y hay que decirlo claramente. Yo me estoy dando cuenta que ahora incluso mis ingresos mensuales han disminuido, a pesar de que yo sigo trayendo la misma cantidad de videos. Y es por eso, porque yo creo que los videos se están promocionando menos, debido a que tengo un podcast que dura una hora y 40 minutos que nadie ve, o que muy pocas personas ven. Entonces, evidentemente eso afecta el resto de mi contenido. Quizás más adelante lo que haga es que haga los podcasts solamente en otra plataforma, o que dedique un canal exclusivamente a hacer podcast. Pero eso es algo que decidiré
mucho más adelante. Eso es algo que no voy a decir ahora. Por ahora pues suspendo el podcast Bufanda Verde. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la recepción que estoy teniendo mantenerlo activo, porque evidentemente las métricas de YouTube, como digo, me dicen que ese es un contenido que a mi público no le interesa. Y pues evidentemente pues no pasa nada. Pasamos a otra cosa y listo. Yo seguiré trayendo mi contenido habitual como siempre lo he hecho. Y pues evidentemente, vuelvo y repito, agradezco a todas esas personas que fueron consecuentes con el podcast, que estuvieron ahí en todo momento y que en todo momento estaban en el chat escribiendo o haciendo aportes o lo que fuese, pero evidentemente no fue suficiente para mantener el podcast, y evidentemente eso ya está afectando el resto de contenido del canal. Así que muchísimas gracias a todos y nuevamente pido disculpas si alguna persona puede sentirse mal porque haya dejado de hacer esto, pero es una decisión que tenía que tomar sí o sí. Ya de hecho cancelé la suscripción al programa con el que subía los podcasts o con el que hacía los podcasts, y pues ya pasaremos a otra cosa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.